Amén. Abran sus Biblias, por favor, al libro de Mateo, capítulo 19, en nuestras Biblias. Mateo, capítulo 19, en nuestras Biblias, hermanos. Mateo, capítulo 19, en nuestras Biblias, por favor. Hoy vamos a tocar un tema, como ya lo mencioné la semana pasada, acerca de matrimonio y el divorcio bíblico. Matrimonio y el divorcio bíblico. Ha habido hay muchas preguntas, muchas interrogantes. Hay de repente algunos rumores sobre situaciones como esta acerca del divorcio, donde lamentablemente de repente hay comentarios que no son buenos, comentarios que de repente no son edificantes, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en relación a el divorcio. ¿Es permitido? ¿No es permitido? ¿Está dentro de los planes de Dios? ¿No está dentro de los planes de Dios? Pastor, yo soy divorciado, ¿qué sucede conmigo? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? Vamos a tener, espero en el Señor que podamos tener este domingo y el próximo domingo, tocar este tema del divorcio, ¿ok? Del divorcio en el ámbito del creyente, del cristiano, pero si el Señor no llegamos a terminar, vamos a utilizar de repente otro domingo, pero les voy a decir una cosa que va a ser de gran bendición. Ahora, antes de poder seguir adelante y hablar un poquito acerca de esto, yo sé que tú tienes en tu corazón y en tu mente ya una posición acerca de esto. A ver, ¿de verdad o no es verdad? ¿Quién tiene una posición acerca de esto, del divorcio y del matrimonio? Levante su mano, por favor. ¿Quién tiene una posición ya lista? ¿Ok? Gracias, qué bueno. Ok. Ahora, escúchame bien. Yo sé que por X motivos, sea por una enseñanza, sea por tradición o por algo, ya tenemos una posición. Y es permitido y es respetable. Pero nosotros queremos mostrar bíblicamente qué es lo que enseña la palabra de Dios. Porque nuestras posiciones y nuestras prácticas no son según lo que yo he aprendido, no es según lo que yo he sido, sino qué dice la Biblia acerca de estas cosas. Si usted y yo tenemos, hermanos, en nuestra mente y en nuestro corazón, el hecho de decir, Señor, estoy aquí para enseñar y aceptar lo que tú estás diciendo, hermanos, esto va a ser de gran bendición en nuestras vidas, nos va a ayudar a unificar nuestras vidas y que nuestra iglesia pueda glorificar el nombre del Señor. Mateo capítulo 19, verso del 1 al 10, por favor, en nuestras Biblias. Mateo capítulo 19, del verso 1 al 10. Si usted lo tiene, diga un fuerte amén. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. ¿Están conmigo? Dice la palabra de Dios. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó a ellos. Entonces vinieron a él, ¿quién? Los fariseos. Ahora que podamos entender un poquito, los fariseos eran un grupo religioso de los judíos, ¿ok? Donde ellos eran muy estrictos en cuanto a la ley. Estas personas, en su gran mayoría, eran muy jactanciosos porque ellos creían que eran los únicos que estaban haciendo y cumpliendo la ley del Señor. Había otros grupos como los saduceos y los escribas, pero los fariseos eran los más estrictos, es decir, muy ortodoxos en cuanto a esto. Versículo 3, entonces vinieron a él los fariseos con un propósito. ¿Cuál era el propósito? No te escucho. ¿Cuál era? Tentar y diciendo. Acá es una pregunta no para poder entender, sino es una pregunta para tentar, para que el Señor Jesucristo caiga en cuanto a esto. Y le dice, ¿es lícito al hombre repudiar? Y esa palabra repudiar es, en otras palabras, divorcio. ¿Ok? En la Biblia, préstame atención por acá, por favor. En la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente. También es en el Antiguo Testamento, pero específicamente en el Nuevo Testamento. La palabra repudiar es divorcio. La palabra separarse en el matrimonio es divorcio. ¿Ok? No solamente separarse de cuerpo, separarse en la Biblia es divorcio. Entonces ellos dijeron, ¿es lícito al hombre repudiar o divorciarse de su mujer por cualquier? Esa es la pregunta. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Cuál es la pregunta? Ayúdenme, por favor. No te escucho. ¿Cuál es la pregunta que hacen estos? ¿Es lícito divorciarse por cualquier causa? Es decir, pastor, no somos compatibles. Mi esposo y yo no somos compatibles. Yo soy de Marte y él es de Júpiter. No hay función. No funciona de esa manera. Los temperamentos somos diferentes, ¿ok? Yo soy muy colérica y él es muy flemático. No nos comprendemos. Él habla en blanco, yo hablo en negro. No nos comprendemos. Entonces, yo me quiero divorciar porque la palabra de Dios nos dice que debemos estar en paz. Unos argumentos. Otros argumentos. No sabe una cosa, su trabajo, su esto, X. ¿Sabe una cosa, pastor? Yo me quiero divorciar porque él es muy mujeriego.
muy mujeriego, lo he encontrado en varias oportunidades, en mujeres y esto. Entonces la pregunta acá es básicamente, Señor, ¿le es permitido, la palabra de Dios enseña de que me puedo divorciar por cualquier causa? Esa es la pregunta. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Ok? Muy bien. Versículo 4 dice, él entonces les dijo, ¿no habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Cuál era la pregunta? ¿Es lícito divorciarme por cualquier causa de mi esposa? Y el Señor Jesucristo comienza a decir, ¿no habéis leído desde el principio? Y va al principio, le dice, básicamente, cuando Dios juntó un hombre y una mujer, lo juntó para toda la vida. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Está conmigo o no está conmigo? La respuesta en cierta manera está. ¿Ok? La respuesta en cierta manera está, pero no está completamente en cuanto a esto. Versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Se ha dado cuenta? No era una pregunta para saber, era una pregunta para... Entonces ellos sabían, él va a contestar estas cosas y nosotros le vamos a dar otra pregunta. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5 del libro de Mateo, en uno de sus discursos, primero de sus discursos, el Señor Jesucristo habló acerca del divorcio. Entonces ya sabían cuál era la posición del Señor Jesucristo en cuanto al divorcio. Y entonces ahora dice, ya que él enseñó tal cosa, le vamos a decir entonces, ¿por qué entonces mandó Moisés a dar carta de divorcio? Ya acá lo tenemos, ya acá acabó todo. Versículo 8 dice, él les dijo, ¿por qué? De su corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Se ha dado cuenta? Nuevamente, categóricamente, el Señor Jesucristo comienza a decirle, esto no está en el plan de Dios. El divorcio no está en el plan de Dios. Un hombre y una mujer para toda la vida. Entonces, ¿por qué se dio carta de divorcio? ¿Sabe una cosa? No fue así en el principio. ¿Por qué lo dio? Por la dureza de su corazón. Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de esto. Entonces, el versículo 9 dice, yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de... ¿Van entendiendo? Salvo, hay una excepción. No he sacado un profeta, no he sacado una persona. El mismo Señor Jesucristo dice, salvo, ¿cuál es el contexto? Carta de repudio. ¿Cuál es el contexto? Divorcio. Salvo por fornicación. Ahora, dice, y se casa con otra, ¿qué sucede? Adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, ¿no conviene entonces qué? ¿Por qué dijeron esas cosas a ellos? Porque era costumbre de que los judíos, por cualquier causa, se divorciaran. No cocinas bien, carta de divorcio, sal de acá y me casaba por allá. Era algo común, escúcheme bien. ¿Cuál es el trasfondo histórico? El trasfondo histórico que estamos viendo acá es con el pueblo de Israel. Estamos hablando con el pueblo judío. ¿Hay otro pasaje que habla acerca de esto y del matrimonio para la iglesia? Sí, claro que sí. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Será el próximo domingo. Pero teniendo el Antiguo Testamento, teniendo el pueblo de Israel, la respuesta del Señor Jesucristo, teniendo las órdenes para la iglesia en primera carta a los Corintios, capítulo 7, podemos entonces sacar una gran enseñanza sobre este asunto del divorcio. La Biblia es clara en su posición en cuanto al divorcio. Dios ni la Biblia acepta el divorcio. El divorcio nunca estuvo en el plan de Dios. ¿Me escuchó bien? El divorcio nunca estuvo en el plan de Dios. Nuestro problema para manejar este tema es que nuestra cultura, es que este mundo, la influencia que tenemos, ha influenciado en nosotros que pensamos que el divorcio está bien, pero lamentablemente no está en el plan de Dios. La Biblia enseña de una forma muy clara y categórica que Dios no colocó el divorcio, hermanos, en los planes del Señor. Ahora, es interesante que en el capítulo 19, versículo 1, veamos por favor allá, dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras,
Se alejó de Galilea y fue a las regiones de ¿qué? Él está en su ministerio. Ha sido rechazado en Galilea, hermanos, siendo rechazado por este lugar, y ahora se va a ir en los últimos días en Jerusalén. Tanto en su comienzo como en el final, las personas, los judíos, los religiosos en ese momento, estaban haciéndole la guerra al Señor Jesucristo. Ellos querían que baje su popularidad. Ellos querían, hermanos, colocarles trampas, preguntas, tentaciones. ¿Para qué? Para que haya conflictos en medio de ellos. Y esta pregunta no tiene nada que ver con simplemente una pregunta buena, sino es una pregunta donde quieren tentarle al Señor Jesucristo. Le hago una pregunta. ¿Usted quiere saber del tema por qué? ¿Para justificar su situación? ¿Para que le dé permiso sobre algún asunto? ¿O porque quiere aprender la palabra del Señor? Usted responderá. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que nos das. Padre, ayuda a este servidor tuyo a poder hacer exposición de tu palabra, Señor. No quiero dar mi argumento, no quiero colocar mi forma de pensar, ni aún, Señor, mi posición. Quiero aprender, Señor, de tu palabra, porque esa debe ser mi posición. Señor, quiero aprender de tu palabra porque es lo que necesito para mi vida. Y siempre voy a querer hacer lo bueno, lo correcto, lo que es de agradable, Señor, a tu nombre. En otras palabras, hacer tu voluntad. Permítenos, Señor, que como iglesia tengamos ese mismo deseo, Señor. Un deseo de poder glorificar tu nombre, un deseo de poder hacer las cosas que glorifican tu nombre. Señor, ayúdanos que al salir de este servicio podamos salir edificados y, Señor, respondiendo preguntas en nuestras vidas y cuidando, Señor, mucho nuestro matrimonio para que no sea destruido, Señor, por las obras de la carne. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Capítulo 19, entonces, verso 3, hay una pregunta. Veamos cuál es la pregunta. Entonces vinieron a él los fariseos preguntándole, tentándole, diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Hay un pasaje paralelo en Marcos capítulo 10. Pongan una marca, por favor, allí y vayamos a Marcos capítulo 10 para investigar un poco más acerca de este asunto. Marcos capítulo 10 en nuestras Biblias, por favor. Marcos capítulo 10, verso 2. ¿Qué es un pasaje paralelo? Es una cita igual, idéntica casi, donde habla sobre el mismo tema. Marcos capítulo 10, por favor. Veamos, por favor, en el versículo 3. Marcos capítulo 10, vamos a comenzar con el versículo 1, por favor. Levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volviéndose el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Versículo 2 dice: y se acercaron, ¿quiénes? Los fariseos, y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido, ¿qué dice? Repudiar a su mujer. Acá no encontramos por cualquier causa, pero utilizando los dos pasajes, encontramos claramente cuál era la pregunta. Es: ¿puedo repudiar a mi mujer? ¿Puedo divorciarme de mi esposa por cualquier causa? ¿Por qué escogieron esta pregunta para poder tentarla? Interesante. Muchos de nosotros solamente agarramos y decimos, vamos a estudiar, pero tenemos que repreguntarnos por qué hicieron esta pregunta y no hicieron otra pregunta más. Bueno, hicieron esta pregunta por un contexto político. ¿Cómo es eso de un contexto político? Bueno, ¿recuerdas sobre Juan el Bautista? ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Quién era Juan el Bautista? Es el último de los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo se vestía este hombre? Piel de camello con pieles. ¿Dónde andaba? En el desierto. ¿Comía qué? Langostas, miel silvestre, etcétera, etcétera. Pero este profeta, su trabajo específico, el propósito de este profeta, era abrir el camino. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Enderezar el camino. En otras palabras, él tiene que comenzar a publicar. Viene Cristo Jesús. Viene el Mesías. Él tiene que comenzar a predicar acerca de esto. Pero no solamente encontramos su ministerio en cuanto a esto, sino a su misma vez, en ese momento en el cual, donde estaba liderando, digamos, estaba gobernando, hablando del pueblo de Israel, estaba gobernando, este líder es Herodes. Y Herodes, hermanos, tenía un gran problema, tenía un problema de adulterio. Él había tomado la mujer de su hermano no había muerto y se había casado con la mujer de su hermano. Y Juan el Bautista comienza a decirle, tú estás en pecado, a Herodes.
Está diciendo, tú estás en pecado, tú estás en adulterio. Y es la razón por la cual matan a Juan el Bautista. ¿Recuerdas que Herodes le tenía temor a Juan el Bautista? Y entonces llegaba a tener una cena espléndida. La hija de su esposa, que es Herodías, hace una danza. El hombre está borracho con muchos más. Y él en su borrachera le dice, pídeme lo que tú quieras. Y si me quieres pedir el mitad del reino, te lo doy. Borracho, completamente. Dice, y te lo voy a dar. Ella le fue donde su mamá y le dice, mira, esto ha dicho Herodes. ¿Qué le pido? Inmediatamente la mujer, ¿qué le pide? La cabeza de Juan el Bautista. La pregunta es, ¿pero por qué le pidió la cabeza? O sea, ¿por qué mandó a matar a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista le estaba diciendo, ustedes son unos adúlteros. Y ella quería desaparecer esa situación. Entonces, veamos este contexto. Cuando hacen esta pregunta, tiene un contexto político. Si él dice que es adulterio, se va a meter problemas ¿con quién? Con Herodes. Y Herodes lo va a agarrar y lo va a apresar. De ahí vienen las maquinaciones malignas de estas personas. Pero no solamente en un contexto político, sino también es un contexto de religión. ¿Por qué? Porque habían algunos rabinos, maestros judíos que decían que cualquier cosa podían ellos dar carta de divorcio. Era muy común esto. Y hay otros rabinos que comenzaban a decir, no, solamente por adulterio. Pero en su gran mayoría, adivina quién tomaba la posición al pueblo. El primer rabino, diciendo, cualquier cosa puedes hacer para divorciar. Si no me cae bien, la doy carta de divorcio, la despido y me caso con otra mujer. Eso era común y corriente. Entonces, ¿por qué la pregunta del divorcio? Por político y número 2, religioso. ¿Se iba a tener problemas con Herodes o iba a tener problemas con quién? Con los religiosos de ese momento. Y ahí viene el trasfondo que encontramos acerca de esta pregunta. Comprendiendo esta situación, veamos por favor capítulo 19 en nuestras Biblias, capítulo 19, el libro de Mateo, capítulo 19. Ellos hacen una pregunta, el Señor les va a dar una respuesta, después ellos hacen otra pregunta. Veamos por favor versículo 7. Capítulo 19, verso 7. ¿Están conmigo? ¿Cuál fue la respuesta de la primera pregunta del Señor? ¿Es lícito repudiar a mi esposa, divorciarme de cualquier causa? ¿Qué le responde el Señor? ¿No habéis leído qué dice? Al principio, varón y hembra los creó, y lo que Dios juntó, ¿qué dice? ¿Cuál es la contrapregunta? Versículo 7. La contrapregunta. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Son vivos o no son vivos? Bien vivos, ¿verdad? ¿Es solamente le salió esto espontáneo? No, maquinaron bien la situación, ¿ok? Supieron bien la situación. Pero la pregunta es efectivo lo que ellos están diciendo? ¿Es real lo que ellos están diciendo? ¿No hay algo más allá de esta situación? Bueno, realmente no es así, como ellos lo plantean. Cuando dice que Moisés mandó dar carta de divorcio para repudiar, esto no era la razón. ¿Y cómo sabemos de esto? Bueno, volvamos al Antiguo Testamento a saber qué es lo que realmente encontramos en la ley. ¿Por qué se dio carta de divorcio? No solamente el hecho de que ellos lo digan, que es que mandó Moisés, significa la veracidad, significa que era verdad, sino que manipularon la verdad. ¿Y dónde se encuentra esto? Hablan de Deuteronomio, por favor, capítulo 24, libro de Deuteronomio. Encontremos y veamos un poco más acerca de la carta de divorcio, por qué se dio, qué son los asuntos que se tiene que dar. Carta de divorcio, Deuteronomio capítulo 24, por favor. Deuteronomio capítulo 24 en nuestra Biblia. Vamos a dar lectura del verso 1 al verso 4. Veamos lo que dice la ley en relación a esta carta de divorcio. Capítulo 24 del libro de Deuteronomio, verso del 1 al 4. Deuteronomio capítulo 24, ¿están conmigo? Verso del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Déjeme buscarlo acá. Tengo una Biblia nueva y entonces no es tan... Capítulo 24, mira lo que dice el verso 1 en adelante. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa, ¿qué dice? Subraya esa palabra, por favor. O indecente. Le escribirá carta, ¿qué dice? Y la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre.
Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y la entregara en su mano y la despidiera en su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer, ¿qué dice? Marido que la despidió, volver a tomar para que sea su mujer, después que fue envejecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir, la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, presten atención, aquí encontramos específicamente la ley de la carta de divorcio. ¿Cuál es esta ley de la carta de divorcio? Veamos por favor y estudiamos el versículo 24, verso 1, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella. ¿Hay algún problema hasta acá? No. Dice, si no, ¿le qué? Agradare, ¿qué tiene que hacer? Por haber hallado en ella cosa indecente, ¿qué tiene que hacer? Escribirá una carta de divorcio. ¿Entendió? ¿Comprendió? ¿Sí? ¿Sí? No comprendió. ¿Sí comprendió? ¿Sí? Bueno, vamos a comprenderlo. Sí lo entendemos, pero no lo entendemos. ¿Por qué? Porque hay palabras de suma importancia para poder entender esto. ¿Recuerdas cuál es la pregunta de los fariseos? Por cualquier causa, ¿puedo repudiar a mi mujer, a mi esposa? Jesucristo le dice, ¿no habéis leído el principio? Y le dice entonces, la contrapregunta es, entonces, ¿por qué mandó? Diciendo, él mandó una carta para poder hacerlo. Pero ellos están manipulando la ley, porque la ley nunca decía eso. Decía específicamente sobre algún asunto específico, no por cualquier causa. Versículo 1 lo menciona, cuando alguno tomare mujer para casarse con ella, si no le, ¿qué dice? Esta palabra en el hebreo de agradar, hermanos, está refiriéndose a un órgano del cuerpo, específicamente el ojo, que tiene que ver con ver. ¿Está conmigo? Si te casas con una mujer en el Antiguo Testamento y ves, tu ojo ve algo que no te agradara, en otras palabras, está viéndolo. ¿Entiendes? Entonces dice, si algo no le agrade, algo que ves, no le... por no haber hallado, dice, en ella cosa, comencemos. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber, ¿qué dice? Hallado. Esta palabra en el hebreo, hermanos, hallar, significa encontrar, significa conseguir. Algo que dice, indecente. Esta palabra es muy interesante. Porque esta palabra indecente habla sobre los órganos sexuales, tanto del hombre y de la mujer. Y la primera mención que se menciona sobre esta palabra en el hebreo, en el Antiguo Testamento, tiene que ver con la desnudez que vio Can con su padre. Vuelvo a repetir. Si alguien ve y halla, consigue, lo haya, ha investigado, lo tiene, algo indecente. ¿Qué significa indecente? No se sabe específicamente qué es esta palabra indecente. No estamos hablando quizás de adulterio. Muchas personas interpretan este pasaje de adulterio, pero escúcheme bien. En el Antiguo Testamento, cuando alguien adulteraba, ¿qué sucedía? Lo apedreaban, sacaban fuera de la ciudad y lo apedreaban. En otras palabras, no puede ser adulterio. Tenía que ser algo inmoral, pero en relación con algo sexual. Usted y yo somos bien interesantes. Y la humanidad es bien interesante. Ustedes recordarán que en ese tiempo, cuando funcionaba bien el metro, recuerden esos años, ¿verdad? Y había una línea, ¿qué color? ¿Todavía existe esa amarilla? Oye, qué bueno. ¿Dónde se paraban las personas? Pero específicamente, ¿dónde? O sea, la línea está por allá, si daban 3 metros atrás, ¿no? Si la línea estaba ahí, ellos estaban ahí. Entonces, cuando alguien pasaba por ahí la línea amarilla, ¿qué pasaba en el metro? ¿Qué decían? Por favor, se le recomienda a nuestra distinguida, no es clientela, usuario, que se alejen, por favor, de la línea amarilla. Este es muy peligroso, ¿verdad?
Si ellos, el pueblo de Israel, como es nosotros estaríamos en ese momento, nos dirían, si tú adulteras y te agarran que estás adulterado con una mujer, te van a pedir, la pregunta es, ¿voy a llegar a adulterar? ¿Pero voy a llegar a qué? Si alguien me dice, entonces, ¿tú adulteraste? No, señor, yo nunca adulteré, nunca hice el acto. Pero habría otros pecados o otros actos indecentes que no necesariamente tenían que ver con adulterio, pero podían llegar a ese punto. Claro. Entonces, tan sabio el Señor que comienza a decir, si alguien se casa con una mujer, y esta mujer, este hombre, ¿cuál es la palabra? Si no le agradare, no ha visto con sus ojos, y ha hallado, es decir, tiene pruebas, que ha hallado algo, ¿qué? Puede ser una desnudez, puede ser de repente un pecado de lascivia, puede ser de repente que estuvo con un hombre, ella completamente desnuda, sin hacer el acto, no importa. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Lee el versículo. Le escribirá una carta de divorcio por haber qué. ¿Este hombre era un celoso o no? ¿Sí? ¿Este hombre era un celoso? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que no era un celoso. Este hombre ha visto, ha hallado, ha encontrado algo indecente y ahora dice, porque he hallado algo indecente, te voy a dar la carta de divorcio. Pero no solamente esto, dice, versículo 2. Versículo 1, la última parte. Le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse, ¿qué dice? Ok, en el caso, digamos, de que este hombre ha visto, hallado, pero no le da carta de divorcio y la despide de su casa, ¿esta mujer podría casarse con alguien? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene la carta de divorcio. Vamos entendiendo, ¿verdad, la ley? ¿Sí? O sea, si alguien dice, no, yo creo que mi esposa me está sacando cachos, pero si no ha hallado nada, ¿puede despedirla de su casa? No, la ley dice no, tiene que tener pruebas. Y básicamente la prueba, esta carta de divorcio, aparte de que es simplemente carta de divorcio, es un papel legal, donde él tenía que agarrar esta carta, llevarla donde los ancianos de la ciudad, que están allí también los sumos sacerdotes y los levitas, y las personas que son dentro de la ciudad respetables, que mayormente están en la entrada de la ciudad, y él llevaba esta carta diciendo, yo quiero repudiar a mi mujer porque he hallado. ¿Cuál sería la parte de estas personas, los líderes, para que puedan aprobar la carta de divorcio? ¿Cuál crees que sería? La prueba. ¿Dónde está la prueba? No, es que yo lo miré, pero no es suficiente porque el Antiguo Testamento dice que debías de tener por lo menos 2 testigos. O sea, si el hombre llegaba diciendo, yo los vi, pero no se puede aceptar eso. Tenía que haber 2 testigos para que pueda ser. Sí, fulano y fulano son mis testigos. Y les preguntarán, ¿tú viste esto? ¿Tú sabes que esto es correcto? Y dices, sí, es que esto es lo otro. Entonces, básicamente los ancianos dicen, claro, tienes todo el derecho para poder repudiar a tu mujer. Dice que este hombre, después de haber llegado donde los hombres de la ciudad, le entrega en sus manos la carta de divorcio y él mismo la despide de su casa. Si no hacía este procedimiento, no era legal esta carta de divorcio. Ahora, sabiendo esto, hermanos de la ley, la pregunta que hicieron al comienzo, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice la ley? Amén o no amén. ¿Sabe usted que si algún policía lo para por alguna documentación o algo, por ley no le pueden quitar los documentos ni llevarse el carro? Por ley. Pero lo hacen. Eso significa de que nosotros tenemos que saber la ley. Aunque se hace, no es legal. Y bueno, hay una normativa que colocábamos el esto y el otro. La ley está por acá arriba y las normativas están acá abajo.
Ninguna normativa puede colocar otra ley. Entonces, si hay una normativa, pero hay una ley específica, se hace caso a la ley. Entonces, estos judíos, específicamente los fariseos, querían jugar con el Señor Jesucristo diciendo, entonces, ¿por qué dio la carta de divorcio Moisés? Ya sabemos en qué significa la carta de divorcio. Has visto, has hallado algo indecente que no sabemos qué es, pero no tiene que ver nada con el adulterio, porque si sería adulterio estarían muertos los dos, básicamente. Amén o no amén. Es algo indecente. Esta frase, hermanos, de indecencia, tiene que ver básicamente sobre algo malo. Deuteronomio capítulo 23, verso 14, por favor. Vamos a ver un ejemplo acerca de esto. Deuteronomio capítulo 23, verso 14. Deuteronomio capítulo 23, verso 14. Esta palabra indecente también se traduce o se utiliza con la palabra inmunda. ¿Ok? Capítulo 23, verso 14. Porque Jehová tu Dios anda en medio de ¿están conmigo? Para librarte y para entregarte a sus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser, ¿qué dice? Para que Él, hablando de Dios, no vea tu cosa, de ti cosa que dice, y se vuelva de en pos de ti. Interesantísimo. Dios no quiere ver cosa inmunda. ¿A qué se refiere esta cosa inmunda? Tú sabes que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y estaba en el desierto, ellos tenían que tener sus utensilios. Pero un utensilio que ellos tenían eran como una palita pequeña aquí, en la cintura. Una pala. ¿Y esa pala para qué? Claro, cuando ellos tenían que tener sus necesidades fisiológicas, ellos tenían que salir, no hay baños, no hay letrinas. ¿Y la razón por qué? Porque están ellos viajando en el desierto. Hay momentos que se estacionan, levantan el campamento, se van. Entonces, sus necesidades fisiológicas, ellos tenían que hacerlo fuera del campamento, en el área que estaba rodeada. Entonces, ¿qué hacía con su palita? Abría su huequito, colocaba sus necesidades y la cubría. Y cuando este versículo específicamente dice, Dios anda en medio del campamento, es un campamento santo. Dios no quiere ver cosas inmundas. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Cubre tus necesidades fisiológicas. A eso se está refiriéndose. No se está refiriendo a un pecado, se está refiriéndose a algo que ellos tenían que hacer dentro del campamento. Cubrir, perdón la expresión, su excremento. Dios decía, es algo inmundo. Esta es otra palabra para indecente. Es decir, una persona que se miraba que estaba haciendo sus necesidades fisiológicas y alguien lo miraba, esto era algo indecente. ¿Por qué? Porque miró sus partes íntimas. ¿Ya entendemos? O sea, desnudez, por casualidad. Algún pecado de lascivia, algún pecado de inmoralidad, que no hagan efectivamente el pecado de adulterio, sino que cualquiera de esas cosas son indecentes delante de Dios. ¿Cuáles eran los pasos legales en cuanto a esto? Versículo 1, capítulo 24, versículo 1. ¿Están conmigo? Mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando alguno tomare mujer entonces y se casare con ella, si no le agradara por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se le entregará en su mano y despedida de su casa, salida de su casa, podrá ir y casarse, ¿qué dice? En otras palabras, si esta mujer no era despedida, no era un papel legal, ella no podía casarse con otra persona. ¿Cuál fue realmente entonces el propósito de la carta de divorcio? ¿Separarse? No. El propósito era cuidar a la esposa. ¿Cómo es eso? Bueno, hoy día las mujeres tienen voz y voto. Tanto es así que a veces gobiernan a los hombres. Mira cómo se ríen las mujeres, ¿eh? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí? O sea, si nuestras mujeres de hoy en día, de nuestra sociedad, estarían en el pueblo de Israel, estarían muertas. Usted no se ría, pero es la verdad. O sea, si yo decía como hombre algo y tú me rectificabas, yo podía sacarte fuera del campamento y decir, esta mujer es mujer contumaz. Al matarla, estoy libre y me caso con otra.
Usted se ríe, pero así es la historia del pueblo de Israel. Así es. Llegó hasta el punto, ya tenemos acá por un contexto religioso, que si usted no cocinaba algo bonito, algo rico para mí, le daba carta de divorcio y la sacaba y me casaba con otra. Es decir, las mujeres no tenían ni voz ni voto. Tanto es así que dice el primera epístola de Pedro, el apóstol Pedro dice, ¿saben qué? Esas santas mujeres antiguas del Señor, que le llamaban a Abraham, Sara lo llamaba ¿cómo? Sí, señor. No, señor. Entonces, escúcheme bien, conociendo Dios el Antiguo Testamento, conociendo su contexto cultural de ellos, Dios no quiere sacar y no quiere desproteger a la mujer. La carta de divorcio no era para separar al matrimonio, porque no está dentro del plan de Dios. La carta de divorcio era para proteger a la mujer. Porque si una mujer era sacada de su casa, de este hombre, de este marido, de este casado, esta mujer no tenía poder para llegar a la casa de su papá. No es como hoy en día. Tienes un problema con tu esposa, la esposa, ¿qué es lo primero que hace? ¿Ah? Ring, ring, mamá. Tú no sabes lo que ha pasado. ¿Qué pasó, hijita? Y el papá le pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y usted dice, ¿y usted cómo sabe eso? Porque yo tengo 3 mujeres. Gracias, Señor, no ha funcionado eso todavía, pero es como que cuando mi esposa comienza a hacer una cara media rara, como diciendo así, yo digo, ¿qué sucedió? Nada, me dice. ¿Y por qué pones esa cara? Los padres están preocupados por sus hijas, por sus hijos, y en especial por las mujeres, porque son mujeres. ¿Amén o amén? Entonces, ¿es algo lógico que el padre se preocupe por sus hijas? Esposo, entiende bien. Entonces, imagínate. No, mi hija, usted se viene de una vez para acá. Dije ese hombre malo. Yo siempre le dije a usted que no se podía casar con esa mujer. Ese hombre va a ir, no puede entrar en la casa porque cuando yo la veo, yo lo mato a esa. ¿Es así o no es así? En el pueblo de Israel no funcionaba así. Cuando yo, me despidió. Hija, usted es su marido y si usted no viene con una carta de divorcio no la puedo ver, así es que usted haga lo que usted quiera. El hombre no podía recibir a su esposa, a su hija. Ya había sido casada, se había dado la dote. Él no hacía nada. Entonces, esa mujer, ¿qué sucedía? Si no tenía carta de divorcio, no podía regresar a su casa. 2 opciones. O mendiga o prostituta. Entonces hay gente que comienza a enseñar acerca del divorcio. Que el divorcio, que esto, que el otro. Yo entiendo. El celo, yo entiendo. Yo entiendo muchas cosas. Pero escúcheme bien. Tenemos que estudiar la Biblia. El contexto. ¿Por qué razón? Entonces la carta de divorcio no fue para separar matrimonios. Fue básicamente para cuidar a una mujer inocente. Y cuando esta mujer tiene una carta de divorcio, la palabra de Dios dice, ¿ella se podría casar con otro varón? Claro que sí. Para no quedar sola. Este es el contexto que encontramos de la carta de divorcio. Este es el contexto. Había caprichos dentro de ellos y buscaban a las mujeres cualquier excusa para sacarlas de su casa. Esta carta, hermanos, llevaba a cuidarlas a ellos. Un animal en el Antiguo Testamento valía más que una mujer. ¡Qué tremendo! Lo hacía el Señor con esta ley. Mucho más difícil el poder repudiar a su marido, a su esposa, perdón. La condición, hermanos, era indecencia, básicamente. Malaquías capítulo 2, verso 16, por favor. Malaquías capítulo 2, verso 16. Un pasaje muy conocido en cuanto a esto. Malaquías capítulo 2, verso 16. Malaquías capítulo 2, verso 16. El último libro del Antiguo Testamento. ¿Están conmigo? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él, ¿qué dice? Aborrece, ¿el qué? Es decir, el divorcio. Al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis, ¿qué dice? Desleales. ¿Con quién? Con la mujer de tu pacto.
con su esposa. ¿Dios tenía en mente el divorcio? En ninguna manera. Él aborrece la separación. Él aborrece el divorcio. Pero por misericordia permitió una carta de divorcio. No por el acto del divorcio y para que las familias se dispersen, sino por cuidado de una mujer que estaba maltratada. Es más interesante todavía, quien podía dar la carta de divorcio por ley es el hombre a la mujer. Ni siquiera la mujer puede decir, es que yo me divorcio, yo te doy carta de divorcio. No existía, el hombre solo podía divorciarse. No encontramos registro en la Biblia donde la mujer decía, yo hago la carta de divorcio y me llevo. No, era el hombre. Ahora, puedo especular muchas cosas. Si el hombre era malo, el hombre era maligno, y la mujer decía, oye, ¿cómo me saco con este hombre de mi matrimonio? Adulterar no puedo porque me matan. Entonces, ¿qué hacía? Estoy especulando. ¿Qué podía hacer para que esta mujer saliera de este matrimonio? ¿Ah? Exacto. Algo indecente que no podían culparla de haber adulterado. Especulo. No encuentro registro en la Biblia. Pero dice, si este muestra algo indecente, me da carta de divorcio y me voy y me caso con otra persona. Es parte y parte. Pero escúcheme bien. ¿Fue el plan de Dios el divorcio? En ninguna manera. Ah, pastor, pero ahorita me está dando algunas notas interesantes. ¿Verdad? Porque entonces sí hay carta de divorcio. Claro que hay carta de divorcio. Pero escúcheme bien. Ojalá que lo pueda tomar con un buen corazón. Ojalá que lo pueda no malinterpretar la palabra de Dios, sino que podamos cuidar sobre todas las cosas lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Mateo capítulo 19, versos 4 al 6, rápidamente. Mateo capítulo 19, versos del 4 al 6. Entonces, ¿entendemos ahora qué es lo que significa realmente la carta de divorcio? ¿Amén o no amén? Hemos interpretado correctamente lo que dice la palabra de Dios en relación a la carta de divorcio. Capítulo 19, verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Hay carta de divorcio o no hay carta de divorcio? ¿Por qué? Cuando se halla algo indecente. La respuesta del Señor Jesucristo dice, y él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El Señor Jesucristo está comenzando a responder diciendo, ¿ustedes creen que el divorcio yo lo he aceptado? ¿Yo lo he creado? En ninguna manera. El divorcio fue una ley para proteger a una mujer y que los divorcios no sean tan rápidos como hoy en día, en ese momento, y hoy en día también. Hoy en día puede decir una persona cualquier tontería, no me llevo bien y se pueden divorciar. Y llega un momento en el cual, pero el pastor, eso usted tiene que respetar. No, vamos a respetar lo que dice la palabra de Dios. Amén o no amén. Entonces, él comienza a colocar lo que es desde el principio. Un hombre y una mujer. Hoy en día hay dos mujeres casándose. ¿Lo podemos aceptar? No. Dos hombres casándose y tomando un niño. ¿Lo podemos aceptar? No. No es matrimonio. Un matrimonio es un hombre y una mujer. ¿Amén o no amén? Dice que cuando ese hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, los dos ahora, ¿qué dice? ¿Hay opción para separarse, divorciarse? No. Ya son una sola carne. Y este efecto es las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales llevan a una relación sentimental. Estas relaciones sentimentales, un hombre y una mujer, están pegados. Si usted quiere despegar dos hojas pegadas, una de ellas va a ser más afectada que la otra. ¿Saben cuáles son las más afectadas, verdad? Son las mujeres más que los hombres. Porque son sensibles. Por eso, querida hermanita, querida jovencita, usted escoja perfectamente, de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, con quién casarse. Cuando Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, preste oído al Señor. Usted no puede casarse con un adúltero, usted no puede casarse con una adúltera, porque va a malograr su vida. Haga caso a Dios.
Cuando hacemos caso a Dios, va a funcionar las cosas. Cuando no hacemos caso a Dios, no va a funcionar las cosas. Dios dice, un hombre y una mujer estarán pegados. En otras palabras está diciendo, no se puede despegar. Y más allá de eso dice, lo que Dios juntó. El matrimonio no es idea de un hombre, no es idea de la sociedad, aunque la sociedad lo acepta, aunque la sociedad lo participa. Hermanos, no se puede separar lo que Dios unió porque es un pacto. Y un pacto solamente se cierra, un pacto solamente se termina cuando alguno de los dos muere. Ah, pastor, entonces la noche le voy a dar racumín. Ratamín. Muere y me caso. Estaría cometiendo un pecado. ¿Amén o no amén? Usted se puede reír, pero hay casos de casos, hermanos. ¿Por qué no se deben divorciar? Porque son el plan de Dios. ¿Por qué no se deben divorciar? Porque hay un vínculo fuerte. ¿Por qué no deben divorciarse? Porque es un pacto. Y un pacto no se quiebra de esa manera. Mateo capítulo 19, versos 7 al 9. Mateo capítulo 19, versos 7 al 9. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Están conmigo? ¿Es verdad o no es verdad esta pregunta? Léela bien y contéstame. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. ¿Moisés dio carta de divorcio? Sí, claro que sí. Pero veamos por favor lo que dice el versículo 8. Ya les dijo. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de esto. Sigamos adelante, por favor, por la dureza de vuestro corazón. Permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Segunda vez que dice lo siguiente. Versículo 8. Y yo... ¿Están conmigo? ¿Quién lo dice? No te escucho. ¿Quién lo dijo? Pablo. Pedro. La iglesia. El Señor Jesucristo. Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo... Ya va. Entonces pareciera que hay una excepción. El mismo Señor Jesucristo, no podemos pararlo, no podemos taparlo. Acá está, claro. ¿Hay una excepción para divorciarse? Sí, hay una excepción para divorciarse. Dice, yo os digo. Ahora yo os digo. Ya saben lo que sucedió en la carta, ahora yo os digo. Salvo por fornicación. Ahora, pero hay dos pecados que nosotros sabemos y hemos escuchado. Hay un pecado de fornicación y hay un pecado de adulterio. ¿Cuál es la diferencia? Comencemos con la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Relaciones fuera del matrimonio. ¿Y el adulterio? Dentro del matrimonio. Es decir, son casados y comete un acto sexual que no es su esposa, ¿es qué? Adulterio. Ahora, ¿por qué no el Señor colocó acá adulterio y colocó fornicación? Exacto, con el adúltero lo apedreaban, pero ¿cómo coloqué fornicación? Porque la fornicación tiene que ver con un pecado sexual antes del matrimonio, pero que están casados, está hablando del matrimonio. Esta palabra es interesante porque la palabra fornicación, hermanos, habla de una raíz que habla de pornea y viene de ahí de pornografía. La palabra fornicación no necesariamente, escúcheme bien, no necesariamente está hablando de relaciones sexuales antes del matrimonio. La palabra fornicación viene de la palabra pornea y ahí viene la palabra pornografía. Alude a una variedad de actos inmorales, en relaciones ilícitas, en relaciones ilícitas, ¿como cuáles? Fornicación, como cuáles? Incesto, como cuáles? Prostitución, como cuáles? Lascivia. ¿Cuáles son los pecados de lascivia? Los pecados de lascivia, hermanos, tienen que ver con pecados sexuales que no tienen un nombre y apellido, pero son pecados sexuales. ¿Cómo qué? Si tú mandas fotos de un lugar a otro lugar desnudos, son lascivia. Todo aquel pecado que no entra en fornicación, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, es lascivia. Pastor, yo no he cometido pecado, yo solamente veo lascivia, pornografía. Ya está cometiendo ¿qué? Fornicación. En otras palabras, ¿puedo divorciarme de alguien? Sí, a causa de
No de adulterio, a causa de cualquier pecado que tiene que ver con inmoralidad y la sexualidad. Estoy interpretando la palabra de Dios. Yo sé que algunos de ustedes me quieren apedrear. Porque está diciendo, pastor, está permitiendo el divorcio dentro de nosotros. Si quieres tomarlo así, tómalo así, pero estoy tratando de interpretar la palabra de Dios. Por eso que al comienzo te dije, ¿tienes una posición? Sí. Yo también tuve una posición. Y sobre esa posición tuve que estudiar sobre esa posición para ver lo que es bíblico. El mismo Señor Jesucristo dice, a causa de fornicación. ¿Incesto sería fornicación? Sí, claro que sí. ¿Qué es el incesto? Es tomar una persona que es un pariente cercano. Por ejemplo, en la carta de Corintios, anótalo solamente, capítulo 5, verso 1, encontramos un pecado dentro de la iglesia. Un hombre estaba acostándose con su incesto. Levítico capítulo 18, verso 6, dice la palabra de Dios, que ningún varón se podía llegar a una pariente próxima hacia ella, ni ver su desnudez. Esto es un pecado de fornicación. Levítico 18, 6. Levítico 18:6. Levítico capítulo 20, verso 17. No tomarás hermana, ni padre, ni hija de madre que hubiera desnudez. En otras palabras, ¿incesto viene a ser fornicación? Sí. ¿Prostitución viene a ser fornicación? Sí. En Oseas capítulo 2, versos 2 al 5, el Señor Jesucristo, el Padre Celestial dice lo siguiente: tú has fornicado, le dice al pueblo de Israel, Oseas 2, del 2 al 5. Tú has fornicado, tus adulterios, dice, tus prostituciones. Entonces, fornicación son diferentes pecados que tenemos dentro de las relaciones interpersonales. ¿Están conmigo? Pastor, mi pareja no ha adulterado, pero ve pornografía. Mi esposo cayó en adulterio. ¿Me puedo divorciar? Contestemos a la pregunta. Mateo capítulo 18, verso 8. Mateo 19, perdón. Mateo 19, verso 7. Volvamos nuevamente a la pregunta. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a su mujer, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Básicamente está diciendo el Señor entonces, por causa hay una excepción de fornicación. Hemos visto qué significa fornicación. Diferentes pecados sexuales. Pero en el versículo 8 es interesante. Dice, y les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Cuando yo estudié este pasaje hace muchos años atrás, estaba pensando que la dureza del corazón estaba hablando de todo el pueblo de Israel. Pero estudiando específicamente esta expresión, dureza de corazón, está hablando sobre este hombre o esta mujer que ha cometido el pecado de fornicación, se le ha descubierto, ha pedido perdón, pero sigue practicando este pecado. ¿Me van entendiendo? Que ha llegado a un punto al endurecer su corazón. ¿Cuántas historias ha habido donde la mujer, en este caso vamos a poner el ejemplo de la mujer, o sea, el varón, cualquiera de ellos, lo descubrió que hubo una infidelidad? No, mi amor, perdóname, no sé qué me pasó y tal cosa. Se perdonaron, hicieron todo lo posible para arreglar el matrimonio y después de unos cuantos meses, la mujer, la esposa encuentra en un teléfono otra vez conversaciones con la misma o con otra mujer. ¿Cómo es posible? Mira la vida, nuestros hijos, mira, estás destruido completamente toda la situación. No, mi amor, es la última vez, yo te prometo que yo vamos a hablar con el pastor, ahora sí voy a ir con el pastor y voy a hacer todo lo que tú quieres. Y la mujer lo perdona. Y después de unos cuantos tiempos, otra mujer sale por allá.
¿Qué es lo que tiene ese hombre? Dureza de corazón. O sea, no estamos diciendo que si alguien, pastor, mi esposo lo vi en la pantalla de la computadora con pornografía, e inmediatamente sale a buscar carta de divorcio. Lo puede hacer. Pero escúcheme bien. Si usted debería de perdonar, debería de arreglar las cosas, debería de dar una opción más. De la manera que Cristo os perdonó, también vosotros perdonad los unos a los otros. Amén o no amén. Pero es una decisión personal. Pastor, ¿usted sabe vivir con una persona que ha sido infiel? No sé. Nunca he tenido eso, ni tampoco quiero llegar a eso. Pero me imagino que será muy complicado. Porque imagínate, si alguien hizo esto, no viene a esta hora, no se reporta, alguien me dice por acá, alguien me dice por acá, la cabeza se me va a explotar. ¿Verdad o no es verdad? ¿Quién está de acuerdo conmigo, sí o no? ¿Puede surgir un matrimonio con una infidelidad? Sí, por la misericordia de Dios, pero escúcheme bien, va a ser muy, pero muy complicado. Usted me preguntaría, pastor, ¿usted perdonaría una infidelidad? Te digo a la primera, no. ¡Usted, pastor! Pero te voy a decir una cosa, yo humanamente no lo haría. Y si yo humanamente no lo haría, no debo de tener el derecho de yo cometer ese pecado. ¿Se puede imaginarte que alguien esté con mi esposa? Que yo pueda pensar estas cosas en la noche. O sea, no. Julio Marquina no perdonaría mi infidelidad. Claro y pelado. Le pregunté a mi esposa. Ella también me dijo, ni loco. Nos dimos los deditos. Chócales. Claro, debe ser desastroso. De verdad, debe ser desastroso. Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos correctamente. Cuidamos nuestro matrimonio. En vez de destruirlo, lo edificamos. No permitimos que nuestras discusiones y conflictos puedan cavar los fundamentos de nuestro matrimonio. Los arreglamos. Ella por su parte, yo por mi parte, nos consagramos delante de Dios. Y un hombre piadoso, una mujer piadosa, nunca va a pasar por su mente cometer este pecado. ¿Va a tener tentaciones? ¡Claro que sí! ¿Usted piensa que uno no tiene tentaciones, que uno es de hierro? No. Pero la vida con el Señor es tan piadosa. Es una vida en la cual no nos deja tranquilos al hacer simplemente un pecado, una mentira. ¿Cómo poder cometer este pecado tan grave contra Dios, contra mí, contra mi esposa y contra mis hijas? No puedo hacer esto. Es defraudar a mis hijas. Es defraudar a mi Dios. Es defraudar a mi casa. No lo puedo hacer esto. Entonces, cuando dice la dureza de su corazón, es un hombre que ha estado sumergido en el pecado, que no quiere dejar el pecado, aunque llora, aunque esté triste, no importa, es tanto su dureza que no quiere dejar este pecado. Pastor, no estoy seguro de lo que usted está diciendo. Acompáñame a Isaías capítulo 51, verso 1. Isaías capítulo 50, verso 1. Isaías capítulo 50, verso 1. Isaías capítulo 50, verso 1. Quiero que todos lo busquen. No lo leas, no leas la chuleta. Hasta este punto, sea honesto.
¿Quién está de acuerdo conmigo? Hasta este punto. Levante su mano, sea honesto conmigo. Ok, gracias. Hay muchos que no están de acuerdo todavía conmigo. Y estás en todos los derechos. Veamos por favor lo que dice Isaías capítulo 50, verso 1. Así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? Es una pregunta. ¿O quién son los acreedores a quienes yo os he vendido? Y aquí por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. No entiendo, pastor, este versículo que usted colocó. Acá el Señor, Jehová de los ejércitos, está reclamando al pueblo de Israel porque Israel ha sido desleal con él. Está hablando de un ámbito espiritual. Entonces, el Señor está diciendo una pregunta. ¿Qué es la carta de repudio de vuestra madre? O sea, ¿por qué Israel está adulterando con otros dioses, está practicando otras cosas, si no tiene carta de repudio? Dile a Israel que me muestre la carta de repudio que yo le he dado para que ella cometa estas cosas. No tenía carta de repudio. Y él está reclamando aquí. ¿Cómo es eso que está vendiéndose y yo no le he vendido? Yo no lo he sacado, no la he dejado. No la he dejado. ¿Por qué está haciendo esta mujer tal cosa? Porque es una desleal, es una adúltera. Y tiene toda la razón. Pero acá él se pregunta al Señor, ¿dónde está tu carta de repudio para hacer esas cosas? ¿Dios le dio alguna carta de repudio al pueblo de Israel? ¿Ah? ¿Qué dice? No hables sin saber. ¿Sí o no? ¿Sabes o no sabes? Dios sí le da carta de repudio a Israel. En este pasaje no. Pero tanto era la infidelidad del pueblo de Israel que al final Dios, Jehová de los ejércitos, le dice, te voy a dar la carta de divorcio. Estoy harto de que me estés sacando la vuelta. Estoy harto de tus infidelidades. Estoy harto de tus prostituciones. Estoy harto de esto. Te voy a dar la carta de divorcio. Jeremías, capítulo 3, verso 8. Jeremías, capítulo 3, verso 8. ¿Están conmigo? Quiero que lo busques, por favor. Jeremías, capítulo 3, verso 8. Ok, ahora sí lo tienes. Ella vio que por haber fornicado, la rebelde Israel, en otras palabras, ¿cuál sería en el Nuevo Testamento? La dureza de su corazón. Yo le había despedido y dado, ¿qué dice? Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Recuerda que acá está hablando del pueblo de Israel, se dividió en dos. Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur. La primera que se rebela contra Dios es la de arriba. La hermana mayor, Israel. La hermana menor, Judá. Dios le dice, no quiero saber nada con Israel. La dureza de su corazón, su pecado constante, su repudio, le doy carta de divorcio. Y aún dándole carta de divorcio a la de arriba, la de abajo no aprendió tampoco. Pastor, pero este es algo espiritual. Sí, es algo espiritual. No es algo físico. No es algo físico. Pero acá encontramos un caso del mismo Señor dando carta de repudio. Pero ¿no se supone que Dios odia el divorcio? Sí. Pero que Dios odia el divorcio significa entonces que el inocente tiene que pagar por el culpable.
Mateo capítulo 19, por favor, verso 8. Le dijeron, versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ya sabemos acerca de esto. Versículo 8 le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de ¿qué? Fornicación. El entendimiento que tenemos en este pasaje no es netamente la carta de divorcio, sino la dureza del corazón del hombre o la mujer que no quiere cambiar, que está sumergido en el pecado. El caso del divorcio es por causa de adulterio o fornicación que tenemos aquí, pecados sexuales innumerables, pero que sea constante, que es prolongado, que no hay arrepentimiento y llega a un punto, hermanos, en el cual no se puede reconciliar. Le hago una pregunta. ¿El cristiano se puede divorciar o carta de repudio por cualquier cosa? ¿El plan de Dios es que la familia cristiana se divorcie? No. ¿Pero qué hacemos con el de duro corazón? Pastor, hay que disciplinarlo. Ok, lo disciplinamos. Y después otra vez le aparece otra cosa. Lo disciplinamos. Y después de unos meses aparece con otro regalito más. No, pastor, este hombre hay que sacarlo de la iglesia. Bueno, vamos a entregarlo a Satanás. Y agarramos y lo entregamos a Satanás. Y cuando esté en el mundo, se mete otra vez con el pecado. La hermana o el hermano que es inocente está en medio de nosotros. ¿Qué le decimos? Hermana, hasta que venga el Señor, quédese tranquilito ahí. El hermano que ha sido fiel, sigue siendo fiel. Esta mujer adúltera, fornicaria, lasciviosa, se me acerca, me va a la oficina y dice, pastor, me voy a disculpar, pastor, pero yo no puedo vivir solo. Tengo 3 hijos, los llevo, los traigo, cocino, trabajo, necesito una ayuda idónea. Claro, tú y yo que estamos casados, ¿qué le decimos? ¡No! ¿Quién está por allá? Jesús, vente por acá, por favor. ¿Cuánto calzas, Jesús? 40. Estos son mis zapatos. Calzo 42. Póntelos. Te lava los pies, ¿no? Oh, solamente uno, ¿ok? Solamente uno. Mire ese hombre. ¡Qué elegancia! ¿Cómo te quedan? Grandes. ¿Cómo? Grandes. Grandes. ¿Pero son zapatos o no son zapatos? Hay un dicho. Tú no vas a entender hasta que no estés en mis. Es fácil ahí sentarse y decir, el pastor tiene que hacer cosas, el pastor y tal cosa. Ponte mis zapatos, pa. Sigue predicando, don Jesús. Ahí están las notas. Ahí está la Biblia y las notas, el bosquejo. Sigue nomás, adelante. No se Ahí puede. donde estoy, queda. Ahí sigue, sigue. No se puede. ¿Por qué?
Gracias, Jesús. Puedes tomar asiento. Y deja mis zapatos, por favor. Claro, es fácil agarrar y decir esto y el otro. Y no estoy diciendo de poner nuestros zapatos simplemente emocionalmente, porque tampoco es la idea. A veces somos tan sentimentales y decimos todo bien, sí, 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 a todo el mundo. Pero la pregunta es, ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces encontramos donde el mismo Señor Jesucristo comienza a decir, a causa, una excepción. Ahora, los judíos entendían esto, sí, pero no les importaba el principio, a ellos les importaba solamente la excepción. Tal como tú y como yo. No era hacer la voluntad de Dios. La pregunta no era, quiero saber. La respuesta es simplemente, quiero tentarte. Es muy probable que la gente hoy en día dice, uy, ya sé cómo salir de este matrimonio infernal. Pero no termina ahí. Veamos por favor lo que dice el versículo 9. Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, amplio, y se casa con otra, ¿qué dice? Ya va. ¿Y el que se casa con la repudiada? Ya va. ¿Cómo es esa la cosa? Bueno, anteriormente yo interpretaba esta situación de que el divorciado o la divorciada se casaba con otro, los dos estaban en adulterio. Pero acá no menciona acerca de esto. Menciona otra cosa. Es decir, ¿recuerdas la primera pregunta cuál es? ¿Es lícito repudiar a mi esposa por cualquier cosa? Es decir, que si tú en los requisitos bíblicos te divorcias, en la cual no entra la excepción, y te divorciaste solamente por temperamentos, te divorciaste porque no congenian, te divorciaste por X motivos, y tienes una carta de divorcio, no la que está acá, una carta de divorcio normal, legal, y tú dices, ahora yo me caso con fulano de tal porque estoy divorciado. Si no es por la excepción, tú cometes adulterio, y el que se casa contigo comete adulterio. Opas. Muy buena pregunta. Cuando los dos lo hacen, ¿qué hace? ¿Qué hacemos cuando los dos lo hacen? ¿Deben de vivir adelante? Eso lo vamos a responder el próximo domingo, porque ahí entra el capítulo 7 de Primera Carta a los Corintios. Pero escúchame bien, présteme atención, vamos al principio de Dios. Solamente hay una excepción. La excepción es un pecado de fornicación. La excepción tiene que ver con dureza de su corazón. Yo fallé, deslicé, perdóname. Pastor, ¿usted conoce matrimonios que en alguna oportunidad hubo de estas cosas y hoy en día están bien? Sí, conozco varios. Y ha sido la misericordia de Dios. Pero lo más triste es que personas que han cometido esto se dan el lujo de vivir vidas como si nada, cuando saben que tienen un defecto. Si tú tuvieras un carro, ¿podrías llegar a manejar a 180 kilómetros por hora? ¿Un carro nuevo de paquete? Yo sí le meto pata, como dicen los muchachos. Yo sí lo hago correr 180. Ahí no estoy pensando si se me va algo, el caucho. No, el carro nuevo. Pero si tú me dices, pastor, váyase con la carrera de 180. Ni loco. En su camioneta, tampoco. ¿Por qué? Porque no le tengo confianza. Y hay gente que tiene un carro usado, como esposo y como esposa, y piensa que no sucedió nada. Tú estás loco. Si tú cometiste un pecado de inmoralidad en tu matrimonio, tienes que andar en pinzas con el Señor. Tienes que aferrarte constantemente al Señor para que el Dios restaure esas heridas que nunca salen del corazón. Pastor, pero no se perdona y se olvida. ¿Quién te dijo tremenda tontería? Eso es bíblico. ¿Tú no entiendes la Biblia? Eso nunca dice la palabra de Dios. Ni Dios se olvida de nuestros pecados. ¡Herejía, pastor! Dios lo pone tanto el oriente y el occidente. ¿Y dónde dice que se olvida de nuestros pecados?
Más bien Dios dice en la carta a los Corintios que Dios no toma en cuenta nuestros pecados. Los sabe, los tiene, pero nunca te los va a sacar a luz. Porque Dios nunca olvida nada. Es ir en contra de sus atributos de Dios. Entonces la persona que dice, el que perdona olvida. ¿De dónde sacaste esta estupidez? No se olvida. Está siempre presente aquí y siempre aquí. Pero el verdadero perdón es el que dice, me acuerdo cuando lo hiciste. Me acuerdo el dolor, pero por amor de Cristo no lo tomo en cuenta. Mis respetos a esos creyentes que hicieron eso. Esas mujeres que hacen eso. A esos hombres que hacen eso. En otras palabras, si tú eres un divorciado, no estoy para juzgarte, pero no fue por esta excepción. Si tú te casas, estás proliferando el adulterio. Y un cristiano que se quiere casar con alguien, con hombre o una mujer, tiene que investigar bien la situación de esa persona divorciada. Porque si no fue por ese pecado, no fue que dio el tiempo correcto para que esa mujer o ese hombre se pueda arrepentir de sus pecados. No esperó en el Señor para que Dios pudiera recuperar de repente ese matrimonio. No debería de casarse con un divorciado. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque hay un momento en el cual me carta divorcio, me divorcié y ahora me quedo con fulana de tal, me caso. Escúcheme bien, esta es la casa de Dios. Este es el principio de Dios. Y no funciona acá así. Pastor, pero es una decisión personal. Sí es personal. Pero se tiene que guardar un orden en la casa de Dios. Por eso que cada persona tiene un trasfondo diferente. Hay gente que comienza a decir tonterías y medios. Pastor, que usted hace acepción de personas, que fulano de tal fue divorciado y tal que este, que el otro. ¿Usted sabe su historia? Pero cuéntemela. No te lo voy a contar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a confiar en su palabra? Se supone. Hay gente que chismosa que le gusta saber la vida de todo el mundo. Pastor, ¿y la familia fulana de tal? Hermano, se fue. ¿Por qué? Bueno, hermano, hubo situaciones como estas y no te puedo decir muchas cosas, pero esta cosa. Pero eso tiene que hablarlo en la iglesia. Solamente te digo una cosa. La familia llegó, se fue. ¿Se fue bien o se fue mal? Se fue mal. Se fue bien. Pastor, entonces, ¿por qué fulano de tal la sacan y otro fulano no lo sacan? ¿Qué es eso que es excepción de personas? Son casos totalmente diferentes. Porque si hacemos eso, entonces tenemos que descubrir la vida de todo el mundo que está aquí. Entonces tienes que mandar un currículo y antes de ser salvo, de tus caídas, para saber si eres un hombre peligroso o no eres un hombre peligroso. Y la iglesia no se presta para eso. Qué interesante. No he dado una posición, ni la voy a dar. Es tu posición. Como iglesia, hemos estudiado la palabra de Dios y vamos a hacer caso a lo que dice la palabra del Señor. ¿Quieres bendición? Haz esto. Haz esto. Tú decides. El caso no es el divorcio. El caso es, cuida tu matrimonio. Dios nunca está de acuerdo con el divorcio. No estaba en el plan de Dios. No hay nada en relación de que tú puedas decir esto va a funcionar, no va a funcionar. Dios fue claro, conciso. Pastor,
Yo soy casado, pero mi esposa no es una creyente. ¿Qué hago? ¿Me separo? ¿Me divorcio? ¿Y me busco una creyente? Porque ya voy más de 10 años. El próximo domingo aprenderemos un poquito acerca de eso. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué sucede cuando los dos cometen un pecado? ¿Se pueden casar o no se pueden casar? Dios es muy claro en su palabra. Le hago una pregunta. ¿Qué va a salir? ¿Cómo va a salir de acá? Pastor, usted me aclaró la mente. Ahora lo dejo al hombre. Usted decide. ¿Quiere glorificar el nombre de Dios? Hágalo del principio, siempre. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando. Padre Celestial, te doy gracias por este día que nos das. Señor, he deseado con todo mi corazón poder mostrar qué dice tu palabra, Señor. A veces estamos tan acostumbrados a buscar las excepciones cuando deberíamos de evitar las excepciones. Qué triste, qué doloroso es cuando los matrimonios están pasando por estas situaciones. No nos imaginamos el dolor y la tristeza de nuestros hijos. No nos imaginamos el dolor y la tristeza de los padres. No nos imaginamos el dolor y la tristeza de cada persona que está pasando por esto. Y Señor, todo esto ocurre porque no te escuchamos. Todo esto ocurre porque no somos obedientes, Señor. Todo esto ocurre por no ser consagrados. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando. Me gustaría que tú hagas una oración por tu matrimonio ahora mismo. Hagas una oración por tu matrimonio. En primer lugar, no ores por tu esposo. Si tú eres esposa, ora por ti. Para que tú seas la esposa, el esposo correcto. Hijos, ustedes saben todos los conflictos que hay en el matrimonio. Y a veces nos convertimos en jueces. Oren por sus padres. Aprendan lo que ellos están haciendo, sea de lo bueno o de lo malo. Vean que la palabra de Dios es tremenda. Rompan un círculo vicioso ustedes. Busquen a Dios. Entreguen a Dios. Creo que las familias, hombres y mujeres, deberían de estar pidiendo al Señor que el Señor nos guarde de toda maldad. Que el Señor nos dé la fortaleza para enfrentar cada tentación. Quiero pedirte a los hombres de la iglesia, a veces no los veo tan comprometidos con Dios. Y cuando no estamos comprometidos con Dios, ¿sabes que lo primero que afecta es nuestros hogares? Quizás tú piensas de que estoy hablando de la iglesia. No. Es que si tú estás cerca del Señor y sirves al Señor, tendrás una familia resguardada. Serás un hombre entregado a Dios. Hombres, ustedes son los líderes de familia. Ustedes son los que protegen su hogar, no los que destruyen su hogar. Vivan para Dios. Y que nunca nos toque estar en esta situación. Querido amigo o amiga que está con nosotros, ¿se ha dado cuenta que Dios es extraordinario? Que da respuestas para todo, con el fin de que usted pueda glorificar el nombre de Dios y su vida pueda estar satisfecha, feliz y en paz. Él quiere salvarlo. Él quiere que usted sea un hijo de Dios. ¿Por qué no toma esta decisión? Y le dice, Señor, sálvame. Sé tú mi Señor. Quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador. Perdona mis pecados. Quiero que conviertas mi vida, Señor. Hazlo con tus propias palabras y el Señor te salvará. Iglesia, hagamos las cosas que glorifiquen
a Dios y su palabra. Señor, te damos gracias por este día que nos das. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder investigar más, a escudriñarla, Señor. Danos un corazón, Señor, para obedecerla. Saquemos dentro de nosotros, Señor, quizás dogmas, cosas que nos han enseñado por muchos años sin haber investigado, sin haber estudiado, y que podamos cumplir tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a poder honrarte y glorificarte como siempre debe de ser. Señor, bendice tu iglesia, bendice los matrimonios que están consagrados delante de ti, Señor. Cuídanos de todo pecado de inmoralidad, Señor. Que no permitas, Señor, que este gran dolor por el pecado pueda destruir nuestras vidas, familias e hijos. Ayúdanos a ser obedientes. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén.